Una crisis eléctrica sin precedentes ha ensombrecido al Ecuador con apagones de hasta 14 horas al día que han paralizado ciudades enteras y entorpecido la vida de millones de ciudadanos. Porque sin energía eléctrica no existe productividad ni una vida normal en los hogares. En la cuestión de mis hijos, porque no van a tener las computadoras, el internet para poder hacer sus deberes. La falta de inversión, la dependencia en las hidroeléctricas y también una sequía histórica han colapsado el sistema eléctrico del Ecuador y la población vive días de incertidumbre esperando respuestas del gobierno. No veo en sí, en opinión propia, que el gobierno esté realizando mucho acerca del mantenimiento de las hidroeléctricas. Lo de las hidroeléctricas, pues todo depende del clima, y lo de las termoeléctricas espero que funcione. Esta semana en Cartas sobre la Mesa estamos en Ecuador analizando qué ha pasado con la crisis eléctrica que ha azotado a todo el país y las responsabilidades que se tienen en este tema tan complicado. Cuando perdía electricidad hace 20 años, 10 años, no era el mismo impacto que ahora. Hoy todo depende de energía eléctrica. Usted no puede vivir sin estos aparatos. Si no se tomaba la medida de los apagones, prácticamente se vaciaban los embalses y se apagaba el país unas cuantas semanas. Me parece una muy buena idea el tema de privatizarlo. Porque siento que una persona encargada de que ese sea su negocio lo va a cuidar. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, en este día donde hemos decidido hacer esto aquí, en esta terracita con mucha luz solar, a ver si no se nos va la electricidad como ha venido pasando aquí en Ecuador en los últimos meses. Que por cierto, yo quiero empezar precisamente este programa preguntándole, este problema de 14 horas de apagones, etcétera, etcétera, ¿ya es cosa del pasado o esto todavía sigue pasando? El hecho de que llegamos a estos apagones tan graves y profundos en el año 2024, y si bien empezaron en el 2023, es todo un proceso de años de que la planificación no se cumplió, que no hubieron las inversiones necesarias. Los gobiernos normalmente acostumbrados a que teníamos 8.000 megavatios de capacidad instalada y 4.500 de demanda, entonces hay mucho, ¿no? Y normalmente se toman decisiones cuando ya las crisis llegan, desgraciadamente. Y en este país ha ocurrido siempre eso. Una vez que hay crisis, se comienzan a tomar acciones. Pero, Vamos a hablar, pero ahorita le voy a responder lo que usted me... Pero por eso, bueno, ajá, exacto, todavía este problema continúa hoy. Al momento el sistema está superado porque ventajosamente en el mes de diciembre tuvimos una gran cantidad de lluvias que volvieron a recuperarse las reservas energéticas en nuestros embalses, ¿no? Y particularmente en el embalse de Mazar. Ahora prácticamente está lleno, entonces estamos al momento tranquilos. Pero esto no es sostenible en el tiempo, puesto que la nueva generación que el gobierno ha contratado no ha ingresado en la forma que estaba prevista. Y además que la demanda anda creciendo mucho. El cambio climático está afectando. Pero estas sequías, bueno, sequías no, esta falta de lluvia es la razón principal de esta crisis que pasó. O sea, porque las sequías y la falta de lluvia es una cosa normal. Es la razón principal. Pero la segunda es la falta de complementariedad con generación de otro tipo. Porque exponer a un sistema eléctrico solo a hidroelectricidad, como es el Ecuador, es tener una imagen de riesgo tarde o temprano. Pero a ver, bueno, Luis, que también... Sí, yo creo que hay varias aristas que analizar, aparte de las que ha dicho el ingeniero Argüello. Si bien se ha tenido un cambio climático importante, antes se tenía un estiaje totalmente diferenciado, que empezaba en octubre, de octubre a marzo. Ahora el estiaje, que es la ausencia de lluvias, empieza desde agosto, septiembre. Entonces esto sumado o esto adicionado a incremento de demanda, que es el consumo en definitiva del país, produce un desbalance que no es sostenible en el tiempo de lo que se está de la capacidad de generación que tiene el país con el consumo que Pero tiene. Gabriel me acaba de decir que el excedente clásico era el doble, ¿no? Tenemos capacidad, pero si no hay el combustible, que es el agua, entonces estas plantas no pueden producir.
Entonces ahí viene el bajón de la producción. Pero no ha sido siempre como que la energía hidroeléctrica, la panacea de la producción a nivel mundial. Los países que siempre han tenido o han, digamos, dependido del consumo del agua para generar electricidad, siempre han dicho que es la mejor, es la más sana, es la más ambientalista de todos los tipos de generación de electricidad comparada con la nuclear, etcétera, etcétera. ¿Por qué en Ecuador se ha dado entonces ahora este debate? Es que la política de depender de las hidroeléctricas es lo que ha llevado al Ecuador a este punto en el que está. Latinoamérica es fundamentalmente hidroeléctrica y tiene capacidades enormes de seguir produciendo hidroelectricidad. Pero el gran aviso lo dio Brasil hace muchos años. Ellos, la carta de presentación de ellos era 95% hidroelectricidad hasta que les llegó una sequía tremenda. Comenzaron a poner muchísima generación complementaria térmica para equilibrar. Un poco está en que 60-70% máximo sea hidroeléctrico. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Ya, Porque comparar pero ahora- el tamaño de Brasil con el de Ecuador es No, un pero poco, en términos de proporciones da lo mismo. ya. Da lo mismo. Claro. Pero aquí lo principal es que lo que llamaba la atención, sobre todo el año pasado, era ver que, claro, los apagones no eran normales, 14 horas. Y bueno, yo he hablado con mucha gente que me han contado historias dantescas. Me imagino que, bueno, a ver, de repente, Cristian, ¿qué nos puede contar? Porque obviamente sectores como me imagino que el de salud debe haber sido muy afectado, porque si no hay luz en un hospital, en una clínica, no hay equipos, no hay nada que funcione. Y el tema ahí, afortunadamente, es que los hospitales se mantienen solos. Hay sectores de barrios donde están cerca de hospitales y ahí la luz no se iba. O sea, yo que soy parte del sector textil, puedo dar fe con conocimiento de causa de que sí fue un golpe bien fuerte porque los cortes empezaron en la época más fuerte, que es justamente agosto, me parece, agosto-septiembre, empiezan a hacer los pedidos de producción, digamos, para abastecerse en Navidad. Empiezan en agosto-septiembre. Entonces, cuando empezaron los cortes, todo el mundo empezó a decir, ¿qué hacemos? Porque a la final el negocio lo que te dice, yo necesito mi mercadería para tal fecha, si tú me lo puedes cumplir bien, si no, ahí queda. Entonces, ¿cómo le dices eso a alguien que tiene que producir como sea para poder a la final hacer también crecer su negocio, mantenerlo más que nada? Y los cortes, porque ahora que Cristian está mencionando eso, los cortes se hicieron sectorizados, es decir, como que a conciencia se sabía dónde se iban a generar estas restricciones o apagones, o esto pasaba simplemente arbitrariamente, se iba a la luz No, y ya. eso es perfectamente programado entre la institución que es ministerio y SENACE con las empresas de distribución. Entonces se planifica, bueno, el SENACE, que es la institución que maneja el sector eléctrico, la operación del sector eléctrico, es la que calcula el déficit, cuántas horas tiene que haber de cortes, y esto se distribuye a las empresas de distribución, costa, sierra. Entonces, cada empresa, según sectorizado por varios, es la que organiza los cortes y que potencialmente se tiene que cumplir de manera estricta, tanto en tiempo como en magnitud. Eso por un lado. Y un poco regresando al tema anterior, sí, la hidroelectricidad, las centrales hidroeléctricas, si bien era hace algunos años la visión de que los estados, los sistemas de potencia tengan esta constitución, ya es una visión antigua. Ahora la matriz energética tiene que ser hidroeléctrica, pero también tiene que ser renovable, integrar centrales eólicas, centrales solares, de biomasa, mareomotriz, que también es un tema que todavía está en tema de estudio, pero también nucleares, que tiene un fuerte porcentaje de manera especial en Europa. Pero Entonces, esta debe ser la Ecuador siendo un constitución. país que tiene tantos días de sol, aquí se ha invertido ya en energía solar, ¿es parte de la programación o esto está en cero? Muy poco. Efectivamente, ahora lo que se llama la transición energética es, como dice Luis, no solamente llegar a tener generación hidroeléctrica, que era la panacea hasta pocos años atrás, pero ahora se ha incrementado de manera importante la producción de generación renovable, eólica, solar, todas estas nuevas generaciones que ahora se producen mucho en el mundo, pero que no son muy sustentables en cuanto a la producción energética, porque son variables. Depende del sol, depende de los vientos. Si bien hay proyectos que se han contratado, no se han desarrollado todavía. Hay como 800 megavatios de generación renovable que se han contratado, pero que todavía no empieza su construcción. Pero este es un camino que efectivamente debe darse a futuro. Hay una gran cantidad de
de perspectivas de capacidad de producción fotovoltaica, como se lo dice, teniendo sol aquí en Ecuador, es posible que tengamos una buena producción fotovoltaica. Y actualmente el modelo eléctrico es digamos, regulado y controlado completamente por el Estado, o las empresas privadas acá son las que se están encargando de la producción y distribución eléctrica. No, el modelo es estatal prácticamente. Da facilidad para la inversión privada, hasta 100 megavatios con una nueva ley que se puso en marcha durante la época de los apagones, pero todavía como que le falta el impulso para que la generación privada, para que vengan inversores diferentes estados con proyectos de generación. Entonces sí, la generación, el modelo eléctrico del país es estatal. Bueno, y para eso vine, para comentarles que parte del fracaso a donde llegamos con el sector eléctrico, y más aún en estos tiempos, ¿no? Cuando perdía electricidad hace 20 años, 10 años, no era el mismo impacto que ahora. Hoy todo depende de energía eléctrica. Usted no puede vivir sin estos aparatos, sin teléfonos, sin Y cada vez internet. más. Y cada vez es más y más y más. Casi ya la electricidad es un producto de necesidad vital, casi, o si ya no lo es. Entonces, esto hemos llegado por una ley del régimen del sector eléctrico que está amparada en una constitución totalmente estatista. La ley orgánica del servicio de energía eléctrica configuró que solamente el Estado puede desarrollar generación, transmisión, distribución y en forma muy excepcional delegar al sector privado alguna actividad en generación. Eso además que debilitó totalmente la institucionalidad del sector, totalmente debilitada porque es un elemento vertical en los que los gobiernos determinan qué debe hacer el organismo regulador, y eso es fatal para un sector. El regulador tiene que dar perspectivas, proyecciones para que haya una política sustentable al futuro, pero desgraciadamente el regulador y el operador SENACE les convirtieron en instituciones totalmente débiles. Entonces, para solucionar esto no es cuestión nomás de poner más generación, hay que hacer una reformulación de todo el modelo institucional del sector eléctrico. Pero eso pareciera, no sé, no quiero entrar en conspiraciones, pero pareciera entonces muy conveniente lo que ha pasado para precisamente en una etapa electoral venga y entonces empiece el discurso de, bueno, vamos a privatizar, porque ves, si como el Estado es ineficiente, pasan estas cosas. No es mucha casualidad todo lo que está pasando. Nada que ver con... No necesariamente es privatizar la solución. Pero se ha planteado la privatización aquí, ha sido un tema político. Pero lo que está hecho por el Estado, que es prácticamente todo debe seguir en manos del Estado. Pero lo que ahora sí debe abrirse mecanismos para que haya la verdadera inversión privada en generación, en transmisión y en distribución. O sea, la ley que mencionaba Luis, nueva que se emitió en enero y otra en octubre del año pasado, ya flexibilizan que haya generación privada. Pero el tema es que así les flexibilicen, mientras tengan al frente un modelo institucional débil, con sistemas tarifarios, las tarifas, por ejemplo, totalmente politizadas, hace que el sector eléctrico no pueda ser sostenible a futuro. ¿Y cómo está afectando esto a la gente en realidad? O sea, la gente de la calle, a pesar de que, bueno, todas estas decisiones que se toman políticamente y a nivel técnico también, obviamente al final la persona que está en la calle lo que necesita es que cuando llegue a su casa en las mañanas se pueda incluso hasta bañar, porque ya precisamente todo está conectado y si no tienes electricidad, a lo mejor no te funciona el calentador, no te bañas. Claro, desde ahí ya es un problema. Por ejemplo, en realidad de logística, la gente me decía, me toca levantarme 3 de la mañana, hacer desayuno hasta las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana tener que salir a mi trabajo hasta el mediodía que hay luz. Y de ahí me toca regresarme a mi casa. Yo no me quiero ni imaginar la angustia, sobre todo de los más apegados a la tecnología, pasar 14 horas sin poder cargar el móvil, sin poder conectarse Igual al veo que la internet. gente fue bastante inteligente, mucha gente compró UPS o cargadores, encontraron la manera, o sea, en realidad es que siento que la crisis ayudó a mucha ¿Qué son gente. esto? ¿Como generadores? Ajá, como un generador, Que más la que nada energía para el router. eléctrica son varios temas, ¿no? Desde la luz, es seguridad, es confort, es trabajo para la pequeña, para la mediana empresa, es comunicaciones, es agua potable, es internet. Ahora todo está ligado a la luz, semáforos, seguridad en horas de la noche, hospitales.
Entonces, sí, todo eso configura que no tener luz por 6, por 10 o por 14 horas es un tema muy complicado de manejar, tanto a nivel de país como a nivel de población. Sí, porque incluso la electricidad va vinculada en la mayoría de las residencias al tema del agua. Normalmente las bombas y todo eso funcionan como energía eléctrica y por lo consiguiente se te va la luz, se te va el agua posterior. Internet, se te va el Cada vez agua. por eso ¿sí? somos más dependientes de la energía eléctrica, ¿no? ¿Y el gobierno qué hizo precisamente en este sentido? En el momento en que estas crisis se dieron, más allá de planificar, como decía Luis, de bueno, vamos a repartir, pero ¿cuáles fueron, qué hizo el gobierno? Porque mucha gente le saltó encima al presidente Noboa, incluso se llegó a decir que ahora tú vas a ver, le va a pasar esto factura en las elecciones y va a perder porque la gente se hartó, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó aquí? No, hubo de años anteriores, ¿no? 2020, 2021, alertas de que el sector eléctrico puede llegar a una situación como esta. Pero claro, no la tomaban mucho en cuenta, ¿no? El año 2022 ya hubo una señal muy seria. Prácticamente iba a haber desconexiones, pero con las justas se logró pasar. Apoyadas por Colombia, ya vamos a hablar de integración también. Pero ¿y cuáles eran esas señales puntuales? Decir, vea, vamos a tener déficit de tantos megavatios, es necesario instalar ¿Pero generación porque desde venían ahora. sequías o...? Porque ya se veía, pues cada vez las reservas van disminuyendo. El año 2023 ya fue clarísimo. Desde comienzos del gobierno hay que instalar por lo menos 500 megavatios ya, contraten, porque a octubre no llegamos. Que se ha de llover, que no sean alarmistas. Llegamos Eso era el gobierno de Lazo en ese momento. Sí, de Lazo. Hubo los planes para hacer eso. Quedaron, ya cuando lanzaron los proyectos de contratación de generación ya fue muy tarde. Hubo el cambio de gobierno justo en la transición de la crisis. Ahí ya tenían todos los elementos para desarrollar toda la generación, pero también se retrasaron, ¿no? Y tal es ahora que solamente una barcaza o dos creo que están funcionando de la cantidad de los 1000 megavatios que posiblemente debían ingresar. Entonces somos inmediatistas. No es que no se sabía, y no es que no se sabe si a futuro no se toman medidas como las que yo he comentado, que no es solamente comenzar a comprar generadores, sino reestructurar el modelo de gestión del sector eléctrico. Pero eso es falta precisamente de una política de Estado, Por entiéndase por supuesto. política de Estado, que independientemente de que el que esté en el gobierno sea de la izquierda, de la Pero por derecha, del supuesto. centro, de arriba, de Por abajo, supuesto. sepa que en este sector esta es la Y planificación. de Estado, política de Estado. No hay. No, bueno, fíjese, el Ministerio de Energía está compuesto por 3 ramas: electricidad, minería y petróleo. Es tremendo. Antes el Ministerio de la parte de electricidad estaba separada. Lo unieron y se desarticuló todo el sector eléctrico. Y como le decía, toda la parte institucional está totalmente debilitada. Entonces, esa es la parte que hay que cambiar para generar una política de Estado que incentive el desarrollo y la inversión privada, nacional y extranjera. El Estado tiene que seguir haciendo. Igualmente como lo está haciendo Colombia y lo ha venido haciendo Perú. Y en ese sentido, Ecuador está buscando alianzas regionales. En ese sentido, ustedes dos hablaban un poco de que los ejemplos de Colombia y Perú son de los más significativos y incluso ejemplos a seguir. Algo pasó con Colombia, creo que Colombia les dio una mano, etcétera, Sí, etcétera. entre las acciones que hizo mención de qué hizo el gobierno, una de las primeras gestiones que hizo fue con el gobierno colombiano que nuevamente se habilite la venta de energía al Ecuador. Colombia tiene previsión de que cuando va a tener posiblemente apagones, cuidan sus embalses y limitan la venta de energía al Ecuador. Entonces, y así empezamos el estiaje, sin compra de energía, sin venta de energía desde Colombia a Ecuador. Entonces, una de las primeras gestiones de manera insistente que hizo a nivel de gobierno fue solicitar nuevamente que se habilite la venta. Otro tema que hizo el gobierno fueron los apagones, que eran necesarios, políticamente una dura decisión, pero los implementó los apagones, fue otra medida que era necesaria para mantener un poco los embalses, las reservas energéticas.
También Sí, habilitó la porque nueva ley de inversión usted que es privada. muy técnico para que para agarrarte la palabra, si no se dan esos apagones, si no se toma una decisión como esa que según Luis es la correcta, ¿cuál sería el escenario? ¿Cómo se agravaría precisamente esta situación de decir, no, bueno, es que sabes que la gente se va a molestar, así que no tomemos este tipo de medidas? Si no se tomaba la medida de los apagones, se apagaba el país prácticamente se vaciaban los embalses y se apagaba el país unas cuantas semanas, porque no se tenían las reservas para abastecer la demanda y el consumo de todo el país. Entonces, sí, una de las primeras medidas muy duras es para la población, para el gobierno, es los apagones. De ahí se implementó la gestión con Colombia, la nueva ley de inversión privada. También ya se empezaron las 200 megawatts en barcazas y ya está en fase de pruebas una nueva central hidroeléctrica, Tuache Pilatón, que pasó durante años abandonada. Entonces, sí, como dice el ingeniero Argüello, somos inmediatistas, se toman decisiones parte de la crisis y todas estas decisiones, todo este escenario fue en vista de las bajas reservas energéticas y del inicio de los apagones. Y en este sentido, ya que, bueno, que estamos terminando un poco, ¿ustedes piensan que el nuevo gobierno, independientemente de quién gane al final, va a tomar una decisión más de política de Estado, como hablábamos, antes de seguir con esta inmediatez en un tema tan complejo, sobre todo pensando en, como hemos venido diciendo en esa conversación, que la electricidad cada vez es un elemento, digamos, vital para la vida de cualquier persona? No, de hecho, la crisis ha sido tan seria que todos los candidatos, todos los partidos la han tomado como punto esencial en el proceso de gestión que van a hacer, ¿no? Y ojalá se genere la política de Estado, que sea permanente siempre, porque cada gobierno cambia toda la historia. Y aún dentro del propio gobierno cambian de ministros y los ministros vuelven a poner su propia historia. Entonces, esa inestabilidad institucional es lo que no permite tener una política clara de desarrollo. Fíjese, en los próximos 10 años tenemos que duplicar la capacidad de generación actual del país. Tenemos que instalar 7.500 megavatios de generación. Se requiere una inversión de 10.000 millones de dólares en generación y 7.000 en transmisión y distribución. ¿De dónde salen los recursos? Si no es con una política clara para que venga la inversión. El Estado está muy limitado en recursos. Sí, diferente la tendencia política de lo que pasa en las elecciones, y esa debe ser la visión del que gane las elecciones. Cambiar el modelo estatal que tiene el país, fomentar las inversiones para que se tenga un ingreso de generación. Todo esto va a configurar un escenario de que para este año, para los próximos años, ya no se tengan apagones. Sí, es un desafío que tendrá el nuevo gobierno con cambiar el modelo estatista y con ingreso de generación. Y al final, por ejemplo, ya para cerrar, ¿tú piensas que sobre todo el sector empresarial, independientemente de la rama, va a tener que adaptarse a estos nuevos tiempos y buscar medidas de prevención, claro, por si acaso, y no esperar a ver si... Sí, lo interesante acá es que me parece una muy buena idea el tema de privatizarlo, porque siento que una persona encargada de que ese sea su negocio lo va a cuidar y va a tener tal vez un poco más de cuidado en cómo lo reabastece, ver cómo va la producción, si sí va bien o no. Adicional de que ahorita la crisis de empleo está también muy ligada al tema de los recortes. Conozco mucha gente que recortó su personal justamente por el tema de las luces, que no daba, o sea, y al final eso limita la economía. O sea, ahorita hay una recesión terrible a nivel mundial y nosotros la estamos sintiendo mal. Entonces sí, claro. es preocupante, porque al final la economía es el pueblo. Y es al pueblo al que le están Y afectando. hay que ver al final, sobre todo las políticas globales, ¿no? Porque al final todo esto está muy conectado con las instituciones internacionales, la modalidad ahora de todo eléctrico, coches eléctricos y no sé qué. Y al parecer estamos pensando, que lo he dicho en varios programas, mucho en estar electrizando todo, pero no estamos pensando cómo vamos precisamente a adaptarnos para generar electricidad. Y la gran pregunta de siempre, si esto no va a terminar contaminando más que la famosa era de los fósiles. Lo que dice Chris es otro tema importante que se ha generado, ¿no? Ya la industria, que siempre ha sido muy cómoda siempre en recibir energía barata del Estado, con esta experiencia ya comienzan a tomar precauciones de autoabastecerse. Entonces, eso es un tema fundamental también, un cambio de mentalidad para la seguridad energética a futuro. Y quisiera terminar con el tema de la integración regional.
Estamos interconectados con Colombia desde el año 2003 y con Perú desde el año 2005, pero la que funciona realmente bien es con la de Colombia. Con el Perú se va a construir una línea importante y con esos 3 países interconectados se apoyan mutuamente porque en unos hay sequía, en otros no, en unos hay vientos, en otros no y podemos generar lo que se llama la seguridad. Si no, le pegan un crítico a Brasil. Gabriel, Luis, Cristian, les agradezco muchísimo que se hayan acercado hoy para hablar con nosotros. A ustedes los espero la próxima semana por aquí, por Español. Vamos a continuar en Quito, Ecuador, con Cartas sobre la Mesa. La contratación de nuevas obras de infraestructura para la producción de energía, ojalá eólica o solar. Ya depende todo de si hay lluvias, si en este tiempo va a haber tal vez una buena gestión dentro de las hidroeléctricas.